¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión, pues vamos a ver lo que es el plano de cimentaciones y columnas, ¿verdad? Este plano es bastante importante a la hora que nosotros lo realizamos, porque en ella va todo el esqueleto estructural de la vivienda, ¿verdad? Entonces, voy a mencionarles acá los objetivos que como estudiantes ustedes tienen que tomar en cuenta. Dice, va en esta fase va a comprender que en la obra todo el proceso constructivo se hace tomando como referencia al plano de cimentación y columnas, ¿verdad? Va a comprender también que todo el armado y las dimensiones de los diferentes refuerzos deben ser dibujados e indicados en los planos. También va a comprender los principios básicos que son necesarios para comenzar a dibujar un plano de cimentación y se comprende la forma como debe ser dibujados los detalles, tanto en zapatas, cimientos, columnas, cortes de muros y así como la importancia de rotular los mismos detalles, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo se comporta la estructura de una vivienda. El cimiento corrido, que son estas tres varillas que ustedes ven acá a lo largo de toda la casa, ¿verdad? Que van ancladas por medio de eslabones, ¿verdad? Entonces, luego pues vienen lo que son las columnas estas que ustedes ven acá, estas que solo tienen dos varillas, ¿verdad? Dos varillas y van ancladas siempre con eslabones. Esas son las conocidas mochetas, ¿verdad? Casi siempre se usan donde van ventanas, marcos de puerta, ¿verdad? Y las columnas principales, que son estas que ustedes ven acá, que estas casi siempre son varillas un poquito más reforzadas, un diámetro, por ejemplo, de media pulgada, y tenemos lo que son las zapatas, ¿verdad? Entonces, la distribución de la carga principal que proviene de los techos viene a dar a una zapata y la zapata se encarga de distribuir esa carga al suelo. Entonces, de esa forma se compone la estructura, ¿verdad? Eh, aquí podemos ver un ejemplo claro de cómo va el cimiento, ¿verdad? Entonces, donde hay muro debajo, tiene que haber un cimiento corrido, ¿verdad? Sea muro o no sea muro de carga, el ancho que normalmente utilizamos es de 40 o de 0.60 centímetros. Esto dependiendo el tipo de suelo, ¿verdad? Se hace un análisis estructural regularmente, pues eh, se hace de 40, más sin embargo va a depender del tipo de suelo. La separación de la estructura, ¿verdad? Es importante. Si yo hago un cimiento de 40 de ancho, entonces estoy hablando que este es mi cimiento y es de 0.40, por ende el espacio acá mínimo debe ser de 8 a 10 centímetros, ¿verdad? De igual forma en esta parte de acá. Importante. Y estos tacos que son los que se colocan debajo de la estructura, se mandan a hacer unos tacos ya sea redondos de concreto, donde se monta la estructura. Esto con el fin de que no toque el suelo y se pueda tener una base para que entre el concreto, ¿verdad? Veamos los detalles en el acero. Dentro del acero existen dos tipos, ¿verdad? El corrugado y el liso. Eh, Acá dice los hierros o varillas de acero redondos ordinarios que se utilizan para la armadura de cimientos, columnas, losas y vigas son aceros de construcción de dureza natural, maleables y soldables sin alteración de sus características mecánicas. En nuestro medio, pues como les decía, usamos dos. Este de acá es el que usamos para hacer fundiciones en concreto y este es el que usamos para amarres, ¿verdad? ¿Por qué es la corrugación que trae acá? ¿En qué ayuda? Pues básicamente al momento de tener la viga o la columna y fundirla de concreto, entonces estas corrugaciones lo que hacen es adherirse un poco más al concreto, ¿verdad? Y dejar que
al momento que el concreto entre en unión con la varilla, esta no se zafe, no tienda a haber un desliz, ¿verdad? Casi siempre las encontramos de 6 metros de largo, 20 pies, ¿verdad? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. De igual forma, la mezcla de concreto que se realice es bastante importante a la hora que nosotros realicemos estos planos. Entonces, aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo es la estructura, cómo es la modulación de este sistema, ¿verdad? Tenemos acá el cimiento corrido, luego tenemos ciertas hiladas de bloque, que estas hiladas va a depender del tipo de suelo. En este caso tenemos 2, quiere decir que tenemos un suelo firme. A veces podemos colocar hasta 4, a veces hasta 6 hiladas de bloque, dependiendo del suelo, ¿verdad? Entre más firme sea el suelo, menos van a ser las hiladas debajo del suelo. Y entre menos tengamos un suelo firme, pues más van a ser nuestras hiladas. Y luego tenemos una solera hidrófuga o de humedad, que es esta de acá, que casi siempre van 4 hierros de 3 octavos con estribos a cada 0,20 centímetros. La función es de que a la hora que exista una humedad en el suelo, quede detenida en esa solera y no fluya al bloque, ¿verdad? Entonces a veces tenemos problemas de humedad, es porque nos quedó debajo del nivel del suelo eh, esta solera, entonces ya no cumple su función, ¿verdad? Y vemos acá el claro ejemplo de cómo va después cuando hay una columna principal, por ejemplo esta de acá es una columna principal, porque contiene una zapata. Entonces, el peso de la columna principal lo va a dirigir al cimiento y el cimiento lo va a dirigir a la zapata, ¿verdad? Ese es el comportamiento de básicamente de las columnas y de las cargas hacia el suelo, ¿verdad? Los muros dice que son elementos de carga. La cubierta de una edificación dan la forma a la vivienda y sirven para la división de los diferentes ambientes. También están los estribos y los eslabones, que eran los que les estaba diciendo. El armado de estribos es el que cubre las 4 caras de la columna. Y el eslabón ese se utiliza únicamente para unir 2 varillas, ¿verdad? Este une 4 y este une 2 varillas. Entonces, es importante que ustedes lo conozcan. Aquí abajo pues tenemos algunas definiciones de cada elemento. Luego tenemos cómo dibujar el detalle de un cimiento, ¿sí? Entonces, hay 2 tipos de cimiento. El primer tipo de cimiento es que lo usamos cuando nuestro muro es colindante. ¿Qué quiere decir colindante? Quiere decir cuando hay un terreno a la par y este es del vecino. Entonces él en algún momento va a construir y él va a hacer lo mismo. Hace un cimiento colindante y levanta su muro. Entonces aquí está el de nosotros y aquí está el de él y ahí no hay problema, ¿verdad? Entonces cuando tenemos una colindancia, está el otro caso, que es cuando nuestro muro está dentro del terreno y podemos realizar el cimiento de esta forma, ¿verdad? Partiendo 20 centímetros de este lado y partiendo los otros 20 de este lado. Caso contrario en el anterior de una vez de acá hasta acá tiramos los 40 centímetros, ¿verdad? Y eso va a depender siempre del suelo que se esté trabajando y de dónde se esté ubicando el cimiento. Entonces hay 2 formas para trabajar el detalle. La primera es que ustedes dibujen de esta manera el cimiento, las 3 hiladas de bloque, 1, 2 y 3, y su solera hidrófuga, ¿verdad? Esa es una forma, no detallando, porque en este caso no detalló el cimiento. Y la otra forma es esta, trabajarlo detallado. ¿A qué me refiero detallado? Que ya le dibujamos su armadura adentro, 1 y 2
y dibujamos su armadura en la solera hidrófuga. Y a la misma vez, pues, le colocamos su refuerzo o su descripción del refuerzo, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes lo conozcan. De igual forma, aquí a la par, aquí vemos el caso de cuando es colindante. Y este es un detalle que casi siempre se realiza en obra para pues, dejarle plasmado al lector del plano cómo es que va un detalle común de un cimiento corrido. Pasamos a lo que son las plantillas, ¿verdad? Dentro de lo que es una construcción, nosotros clasificamos nuestras columnas según la función que tengan, ¿verdad? Y realizamos una plantilla como la que ustedes están viendo en pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, acá clasificamos columna A, columna B, columna C, columna D, columna E. Y cada una de ellas tiene ciertas características, empezando de su dimensión. Por ejemplo, esta es de 15 por 40, esta es de 20 por 15, esta es de 15 por 15, esta es de 10 por 15, teniendo nuestros refuerzos, ¿verdad? Eso es algo importante y se lo voy a explicar. Dentro de lo que es nuestros refuerzos de varillas en diámetro, ¿verdad? Las varillas las venden por diámetro desde 1/4 de pulgada, ¿verdad? Desde 3/8 de pulgada, desde media pulgada, desde 5/8, ¿verdad? Y así sucesivamente. Lo vamos a ver en una tabla. Entonces aquí me está indicando esto que tiene 4 varillas. Este número 4 que ustedes ven acá es que va a tener 1, 2, 3 y 4 varillas, ¿verdad? Y que son número 4. Número 4 es de media. ¿Cómo sé eso? Porque entonces dividimos 4 dividido 8. La mitad de 4 es 2. Y aquí la mitad de 8 es 4. La mitad de 2 es 1. Y la mitad de 4 es 2. Entonces, cuando decimos número 4, nos referimos a diámetro de media pulgada. Entonces, estas 4 van a ser de media pulgada. ¿Ya? Y nos dice más 2, número 3. Eso es cuando tenemos una columna que casi siempre nos trae 6 varillas. Trae una acá, las 4 que son de media, ¿verdad? Y adicionalmente nos trae otras 2 por acá, que en este caso son número 3, son 3/8. Y trae un eslabón cruzado. ¿Verdad? Como les digo, va a depender del análisis estructural que se haga. Y los estribos que en este caso se distribuyen a cada 0,20 centímetros. Entonces ahí tenemos la columna B, la columna C, la columna D, ¿verdad? Y aquí están algunos ejemplos de cómo debemos de dibujar los detalles. Los detalles se dibujan siempre en planta, ¿no? Dibujan ustedes la fundición terminada de tanto por tanto. Supongamos que esta es de 0.15 por 0.15. Entonces dibujo sus varillas. 4 varillas, dibujo su estribo y coloco acá las especificaciones que son las mismas que van a ir en la tabla. Entonces 4 número tantas y estribo número tantos a cada 0.20. Este arroba, el signo arroba significa que va a cada. ¿Sí? Eso significa el signo arroba. O sea, a cada cierta distancia va a ir distribuido ese estribo. Luego, pues aquí hay más detalles, ¿verdad? En cuanto al dibujo del estribo, es necesario que ustedes lo realicen a 45 grados. Aquí vemos más detalles. En el caso de las columnas redondas, incluso en el caso del precio de las columnas redondas, siempre es más cara una columna redonda que una columna cuadrada. Eso siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el armado de una columna redonda requiere más trabajo que una columna cuadrada, porque entonces la redonda no lleva estribos, ¿sí? Esta no lleva estribos, sino que lo que lleva son sunchos,
Así se le conoce a este tipo de armado, suncho. Suncho. ¿Verdad? Entonces, importante eso. Y aquí está la tabla que yo les venía diciendo, ¿verdad? Que esta es importante que también la coloquemos en pantalla. Entonces veamos acá. Diámetro en pulgadas, desde 1/4, 3/8, de media, 5/8, 3/4, 7/8. Y si hacemos la nomenclatura que usamos cuando estemos hablando de una varilla número 2, estamos hablando que es de diámetro 1/4. Cuando hablemos de varilla número 3, es diámetro 3/8. Número 4, de media. Número 5, 5/8. Número 6, 3/4. Número 7, 7/8. ¿Y cómo es que funciona eso? Porque ya les decía, hacemos una pequeña división. Por ejemplo, cuando decimos varilla número 2, estamos diciendo que es 2 dividido 8. Entonces sacamos la mitad de 2, es 1. Y la mitad de 8 es 4. ¿Ya? Entonces esto es 1/4, que es esto que tenemos acá. Lo mismo con la de 3/8, 3 dividido 8. Entonces como es 3 dividido 8, no hay mitad ni tercera en ambos. Entonces queda como 3/8, que es lo que tenemos acá. ¿Verdad? Tenemos la siguiente, que es la número 4. ¿Ya? En este caso, pues, 4 dividido 8, que era lo que había explicado en la parte de arriba. Mitad es 2. Mitad de 8 es 4. Mitad de 2 es 1. Y mitad de 4 es 2. Entonces, por eso me queda media. Lo mismo en la siguiente, como 5/8. Al hacer 5/8, la mitad, no hay tercera, no hay quinta. Entonces se queda como 5/8, que es esto que está acá. 6/8, ahí sí. Mitad es 3. Mitad de 8 es 4. 3/4, que es lo que tenemos acá. Y por último, 7/8, que es esto que tenemos acá. Y la otra varilla que no es muy comercial, pero también se vende, es la de varilla número 1, que sería la de 1 pulgada, que es la número 8. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces 8 dividido 8, eso me da 1. ¿Verdad? Entonces así se comporta la distribución de varillas. Importante tomarlo en cuenta. Y de esta forma se dibujan las zapatas cuando estamos trabajando una zapata concéntrica y una excéntrica, la trabajamos de esta forma, ¿verdad? Cuando estamos trabajando un muro colindante. Eso es importante que lo tomen en cuenta, y esto es la distribución de la zapata, es un emparrillado que se hace a cada cierta distancia, dependiendo que se esté trabajando. Y aquí vemos que también tenemos que realizar una planilla de zapatas, ¿verdad? Importante ustedes tomar en cuenta cuando se esté trabajando lo que son las planillas, porque ahí vamos a detallar todo el trabajo que se vaya a realizar. Es importante porque ahí se deja plasmar ciertas características pues que ayudan a poder entender de mejor forma el plan, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta eso. Por acá podemos ver algunos detalles cuando trabajamos zapatas cuadradas y cuando trabajamos zapatas rectangulares. Siempre tenemos que dibujarles un corte y dibujar la sección como lo están viendo en esta parte de acá. Por ejemplo, acá esta es una zapata cuadrada con una proyección arriba de lo que es la columna, y está haciendo un corte en el centro, que ese corte es el que se va a estar dibujando en esta parte de acá, ¿verdad? Siempre importante trabajar con la línea de ruptura larga. Esta línea de ruptura larga indica que la pieza sigue, pero que solo estamos observando una parte de ella, ¿verdad? Entonces, en la plantilla de círculos que va, el tipo de zapata, ¿verdad? Dependiendo si es una zapata 1, nosotros la vamos a poner a categorizar como hicimos en las columnas, columna A, columna B, igual con las zapatas, zapata 1, zapata 2, zapata 3, según sus dimensiones, según su espesor y su refuerzo, ¿verdad? Cuando hablamos de refuerzo, es la estructura en hierro que va a llevar dicha zapata.
Y aquí vemos cómo se comporta el armado, ¿verdad? Importante que ustedes puedan observar ahí cuántas hiladas de block lleva, acá cuánto va la solera intermedia, la solera final, ¿verdad? Eso es importante que ustedes lo vayan trabajando de manera que puedan darse cuenta a la hora que estén dibujando su estructura. Entonces, sigamos ahí. Y estos son los detalles de muros típicos, que esto se realiza también cuando estamos trabajando detalles que nos van a dar como que una configuración de medidas, y casi siempre se hacen, por ejemplo, el típico, ¿verdad? Que es este que están viendo en pantalla, que lleva una estructura de un cimiento corrido, 1, 2 hiladas de block, la solera hidrófuga, SH, 1, 2, 3, 4, 5 hiladas de block, la solera intermedia, y lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en la parte de arriba lleva la solera de amarre, que esa solera de amarre es la que va a ir anclada a la losa que se vaya a estar trabajando, ¿verdad? Ese es el caso de un muro típico. Cuando estamos trabajando un muro para una ventana o una sección de una ventana, entonces va siempre su cimiento corrido, las 2 hiladas, va la solera hidrófuga, va 1, 2, 3 y 4 hiladas de block. Luego colocan un block U, ¿verdad? Con una costilla en la parte de adentro. Y va el vano de ventana, otra costilla en la parte de arriba, una hilada de block y vamos con la solera de amarre. Eso es cuando hay una ventana. ¿Qué sucede cuando tenemos un bloque de 10 centímetros? Misma estructura, ¿verdad? Entonces es exactamente lo mismo. Y también tenemos que hacer un detalle cuando encontramos alguna solera diferente, con diferentes dimensiones, o por ejemplo cuando hay una puerta, cómo se comporta. Esto con el fin de que el constructor tenga detalle de eso. Entonces, acá está el plano de cómo debe de quedar, ¿verdad? Cómo debe de quedar básicamente un detalle, un plano de estructura. En este caso hicieron con toda la línea punteada que ustedes observan en el plano, toda esta línea punteada que va debajo de donde van muros, indica que son cimientos, ¿verdad? Entonces, en este caso, se dan cuenta el ancho de este cimiento. Aquí podemos decir que este cimiento es para un cimiento colindante. Quiere decir que aquí es terreno de alguien más. Y cuando no es colindante, vemos que está la línea acá y está la línea acá, ¿verdad? Entonces, queda el muro al centro. Eso es importante tomarlo en cuenta. Luego tenemos las zapatas, ¿verdad? El tipo en este caso es una zapata tipo 1. Vemos que por acá debe haber otro tipo de zapata. Así, aquí está la zapata. Y regularmente donde tenemos zapatas, quiere decir que va a ir una viga. ¿Sí? Una viga que va a permitir poder distribuir una carga en un área muy grande. Importante, ¿verdad? Aquí tenemos otra zapata y aquí están dibujados los detalles. Entonces, casi siempre se dibuja, les voy a mostrar un ejemplo de más o menos cómo se dibujan este tipo de planos. Este ejemplo es de una vivienda que yo trabajé, ¿verdad? Y cómo presenté los planos de manera que pues quedara lo mejor explicado posible y que al momento de que le dieran lectura al plano, pues no hubieran dudas, ¿verdad? Entonces, les voy a estar explicando ahorita cómo se presenta un plano. En este caso, pues yo por aprovechar el espacio, trabajé dos planos en uno, pero regularmente se trabaja
el de detalles estructurales lo voy a mostrar ahorita. Vamos a compartir la pantalla. Entonces, el de detalles estructurales, vean, lo dibujé de la siguiente manera. Este es el que utilizo de ejemplo para... Ok, vean. Entonces, se dibujan todos los detalles desde la columna, ¿verdad? Se dibuja desde la solera, solera intermedia, solera corona. Se dibujan las plantillas de columnas, ¿verdad? Columna tipo C1, tipo C2, todas las columnas que va a usar, las dimensiones, sus refuerzos, los estribos, hasta las soleras. Se le hace una nomenclatura y se dibujan también las soleras, ¿verdad? Solera humedad, solera intermedia, solera corona, la plantilla de zapatas, cómo va a ir estructurada una zapata. Aquí están especificadas y algunas especificaciones generales que son importantes. Por ejemplo, las cargas. ¿Qué cargas voy a tener yo en el concreto? ¿Qué cargas voy a tener yo en acabados, en baldosa, en muros en plano, en relleno, en piso, carga viva en techos, carga viva en piso? Entonces, por ejemplo, en concreto voy a tener una carga de 2.400 kilogramos por metro cúbico. En acabados tengo yo 30 kilogramos por metro cuadrado. Todas estas especificaciones que yo coloqué, estoy indicándole yo a la persona que yo hice un estudio de cálculo estructural y que esas cargas fueron las que yo estoy metiendo en toda la vivienda. De materiales, el concreto, ¿verdad? Voy a usar un F'C de 211 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es un concreto bastante estándar. Y para el acero yo utilicé una carga de fluencia de 2.812 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? Porque el concreto trabaja con presión y la varilla o el acero trabaja a flexión. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Luego los recubrimientos, en losas tengo .02, en vigas tengo .025, en mochetas .025, en zapatas .07, o sea, ese recubrimiento de concreto que va a estar al contorno de la columna o de la viga o de lo que se esté trabajando. Y las longitudes de desarrollo, ¿verdad? Que son los tralapes que yo utilizo a la hora de hacer para varillas de 3 octavos, utilicé 31 centímetros, de 4, 3.31, de 5 octavos, usé de 36 centímetros, para la de 6 utilicé 46, y el valor soporte asumido del suelo, o sea, se hace un estudio del suelo y se asume el valor soporte que este tiene, entonces acá pues el valor soporte es de 12 toneladas por metro cuadrado y de igual forma se le coloca su nomenclatura de varillas, ¿verdad? Este es el plano que se hace con el de cimientos, o sea, estos son solo detalles. Ahora, ¿cómo se presenta el plano de... Se los voy a colocar. El plano de cimientos, que es lo que acabamos de ver. Básicamente, pues ese es un poquito más trabajoso, porque entonces tenemos que distribuir todas las columnas y tenemos que distribuir todas las zapatas, ¿verdad? Entonces lleva un poquito más de detalle, que era como lo teníamos en... Permítanme, como lo teníamos en el libro, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, entonces aquí están distribuidas todas las columnas, si se dan cuenta tienen la letra. Columna A, columna B, columna C, columna D, ¿verdad? Columna A, y así sucesivamente todas las columnas. Entonces, aquí están todas distribuidas, ¿verdad? Casi siempre donde va una columna, perdón, donde va una ventana, se coloca una columna tipo costilla. En este caso, están colocando una columna F. Y si vamos a ver al detalle, vamos a ver que la columna F es una mocheta de 2 varillas de 3 octavos y un eslabón de
un cuarto, ¿va? De hierro liso, acá 0,20 centímetros. Si yo voy a ver qué estructura tiene la columna A, entonces me voy al detalle y observo. La columna A me dice que es de 15 por 15, que tiene un armado de 4 varillas número 4. Número 4 dijimos que era de media. Y estribos número 2. Número 2 dijimos que eran de un cuarto. Y estas van acá a 0,20 centímetros. Entonces, ahí está la distribución. Así es como se presenta el plano. Y se debe colocar casi siempre columnas en esquina de ambientes. Siempre va, ¿verdad? Y si pasa de 2 metros, la distancia hay que colocar una columna secundaria para poder cubrir esa área, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Entonces, para esta clase tendrán que realizar este plan, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, estamos a la orden y esa sería la clase.